El mundo entero conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con marchas y concentraciones para reclamar leyes que protejan a quienes son víctimas de la desigualdad y la violencia. América Latina es una de las regiones donde los números de casos son alarmantes. A la expectativa se mantienen los uruguayos a la espera de un pronunciamiento de la Corte Electoral para conocer quién será el nuevo presidente tras los estrechos resultados de los comicios del fin de semana en los que se enfrentaron Luis Lacalle Pou del Partido Nacional y Daniel Martínez del Frente Amplio. Vamos a analizar este tema en unos minutos aquí en France 24. Y en Hong Kong, los candidatos pro democracia obtuvieron una aplastante victoria en las elecciones distritales en la ciudad autónoma. Los resultados evidencian el apoyo popular al movimiento de protestas que rechaza la injerencia de China. Hay expectativa por la respuesta que pueda dar el gobierno central en Beijing. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos a esta hora. Este 25 de noviembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. América Latina es la región más letal para las mujeres según la Organización de Naciones Unidas. Las desigualdades y la violencia de las que son víctimas son una realidad diaria que padecen especialmente aquellas que pertenecen a colectivos y a grupos sociales que son minoritarios. El feminicidio es la expresión más dramática de la violencia contra las mujeres en esta región. Marina Sardiña tiene más información en su reportaje. Las mujeres de América Latina continúan sufriendo múltiples violencias. Cada 2 horas una mujer es asesinada en la región, en lo que se conoce como feminicidios, el homicidio agravado por razones de género. 3.529 mujeres fueron asesinadas durante el 2018, según CEPAL, registrando Centroamérica los niveles más altos de feminicidios. Brasil registra el 40% de estos crímenes en América Latina y en México 9 mujeres son asesinadas cada día. Sin embargo, las alarmantes cifras resultan inconclusas debido a la tipificación que otorga la ley de cada estado a este delito y a la inexistencia de un organismo que lleve el conteo global. El derecho al aborto es otro de los grandes tabús en América Latina. El 97% de las mujeres viven en países que restringen, al menos parcialmente, la interrupción voluntaria del embarazo y cerca de 760.000 mujeres son atendidas cada año debido a complicaciones de salud derivadas de abortos inseguros. Pero la muerte no es la única amenaza a la que se enfrentan las mujeres. También la cárcel. Países como El Salvador impone penas de hasta 8 años de prisión por interrumpir el embarazo en cualquier circunstancia. Uno de los casos más sonados durante el 2019 fue el de Evelyn Hernández. La joven pasó más de 3 años en prisión, acusada de homicidio agravado tras sufrir un aborto involuntario y sobre la que recaía una pena de 30 años de prisión. Pero después de una larga lucha judicial, salió absuelta el pasado agosto. La estructura de discriminación de las mujeres se alimenta de otras formas de violencia solapadas y naturalizadas. En Bolivia, el 61% de los hombres jóvenes creen que cuando una mujer trabaja, sus hijos sufren abandono. Las mujeres pobres, de colectivos minoritarios o racializadas, sufren especialmente las desigualdades en materia de género. Pese a las desalentadoras cifras, las mujeres de América Latina están ocupando el espacio público sin miedo. Este lunes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, miles de mujeres saldrán a la calle para exigir sus derechos. Eso en América Latina, pero Francia es uno de los países más afectados por los feminicidios en el continente europeo. Una mujer muere cada 3 días víctima de la violencia. El primer ministro de ese país dio a conocer una serie de medidas para combatir este flagelo, producto de 3 meses de trabajo entre autoridades, las entidades locales, asociaciones feministas y también las víctimas. Nuestra periodista Erika Olavarría nos entrega más detalles desde la ciudad de París, la capital francesa. Son un total de 40 medidas que llegan después de 3 meses de reflexión, de debates, de consultas. El primer ministro dijo: tenemos que terminar con la cadena de silencio, y para eso estableció 3 ejes de acción. El primero de ellos tiene que ver con la educación. Varias medidas que están destinadas justamente a la formación de niños y niñas en la igualdad. Concretamente, una formación de profesores en la igualdad hombre y mujer para que luego ellos transmitan esos principios a los estudiantes. El segundo eje tiene que ver con la protección de las víctimas y de sus hijos.
Y en esas medidas, por ejemplo, está la creación de 80 puestos de trabajadores sociales que van a estar a las comisarías y que van a trabajar con los policías para mejor detectar los casos de violencia. Se va también a suprimir abusos jurídicos, dijo el primer ministro, como la obligación que tienen los hijos de alimentar a un padre violento, incluso hasta que se muera. Y unas medidas también tienen que ver con definir mejor el término de la violencia y establecer como un agravante el suicidio forzado de una mujer que se da la muerte porque está sufriendo un caso de violencia intrafamiliar. Y finalmente se esbozó también la posibilidad de una polémica medida que se va a analizar, que es levantar el secreto médico en algunos casos específicos cuando una profesional de salud se da cuenta de que uno de sus pacientes está quizás sufriendo violencia intrafamiliar. Y el tercer eje tiene que ver con medidas para tratar a los hombres abusadores, y entre ellas quizás la más novedosa es la creación de 2 centros por región para tratar a hombres violentos. Y cambiamos de tema y nos vamos hasta Uruguay. Allí la Corte Electoral avanza en el conteo de más de 35.000 votos observados para definir quién será el nuevo presidente de ese país tras el estrecho resultado de las elecciones presidenciales. La estrecha diferencia de solo 28.666 votos entre Luis Lacalle Pou del Partido Nacional y la Alianza Multicolor, quien obtuvo el 48.7%, sobre Daniel Martínez del oficialista Frente Amplio, quien obtuvo el 47.5%, no fue suficiente para que las autoridades electorales proclamaran un ganador. El ente regulador de la República Oriental estima que al final de la semana dará a conocer el nombre del mandatario que gobernará Uruguay desde el 2020 hasta el 2025. Para analizar este tema vamos a conectar con Agustín Iturralde. Él es director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo y también es magíster en Economía Política. Lo saludamos en la ciudad de Montevideo. Muy buenas noches para usted, señor Iturralde. Este es un episodio, digamos, inédito en la historia uruguaya. ¿Qué indica este resultado inesperado tanto para los ciudadanos como para las autoridades y también para las firmas encuestadoras? ¿Qué fue lo que provocó este resultado? Bueno, buenas noches, muchas gracias por ponerse en contacto. Creo que sí, es inédito hasta cierto punto de vista. Ya habían habido algunas elecciones en Uruguay, en el 94 en particular, también muy reñida, que se había definido por una diferencia similar a esta. En ese caso había sido casi una situación de triple empate. Aquí en Uruguay está claro, por más de que formalmente va a haber que esperar hasta el viernes de esta semana, muy probablemente, sí es bastante unánime entre todos los analistas, los periodistas y la mayoría de los políticos, de que Lacalle Pou va a ser el próximo presidente, de que la diferencia es indescontable para Daniel Martínez, dado que es apenas menos que los votos observados, pero es bien sabido que los votos observados se comportan de cierta forma que incluso muy probablemente van a ampliar la diferencia entre Lacalle Pou y Daniel Martínez. No quita que fue una elección muy reñida, que se define por bastante menos de lo que habían previsto las encuestadoras, que pronosticaban 5 o 6 puntos, una diferencia de 1,5 puntos en este momento tenemos. Y bueno, ahí hay algún tipo de autocrítica que deberán hacer las encuestadoras y por qué no lograron captar adecuadamente el voto. Probablemente hay un factor de voto de uruguayos del exterior que llegó y algunas otras cosas más que pueden haber pasado por debajo del radar. Haciendo un poco un barrido en la prensa uruguaya el día de hoy, muchos medios de este país destacaban el fenómeno del partido Cabildo Abierto y de su representante Guido Manini en estos comicios presidenciales. ¿Qué se puede decir de este caso? Sin duda es el fenómeno de la elección, lo que nadie vio venir y que hace un par de meses nomás nadie contaba con eso. Obtuvo 10% en la primera vuelta y ahora le dio su respaldo a Luis Lacalle Pou. Es un partido claramente que está por fuera del establishment y que, bueno, hace que la coalición no sea tan esperada como iba a ser una coalición simplemente entre los partidos tradicionales de centro-derecha. Agrega este partido, que es un partido más conservador, quizás con algunos rasgos más populistas. No tiene, a pesar de que algunos medios lo comparan con Bolsonaro, no tiene esa cosa de incorrección política, Manín Ríos, el candidato, que puede tener Bolsonaro. Más bien es sin duda un partido más conservador, quizás con algunas cosas populistas, pero mucho más a la forma que son las cosas en Uruguay, que son más políticamente correctas y mesuradas quizás.
Señor Iturralde, Uruguay, aquí claramente con lo vivido el día de ayer en esta jornada, le envió un mensaje a la región de América Latina que está convulsa, que está polarizada, que es intolerante a las diferencias políticas. Uruguay, en cambio, mantiene la calma, sus ciudadanos mantienen la calma, la mesura, pese a la incertidumbre que genera no saber quién es la persona que va a gobernar este país mientras avanza este conteo, como lo estábamos diciendo. Esto es un ejemplo de la madurez democrática que tiene Uruguay, un claro mensaje para la región de América Latina. Creo que en algún sentido sí. Digo que los uruguayos que tenemos algunos problemas importantes para resolver en temas de criminalidad, de educación, por ejemplo, sin duda en materia de institucionalidad y de democracia, creo que estamos muy bien. Tuvimos una elección muy reñida que se define por muy pocos margen de votos. Nadie pone en duda ni por un minuto los resultados que va a brindar la Corte Electoral. Nadie pone en duda que no hay fraude ni nada raro. Y va a haber una transición pacífica con un cambio de gobierno, con un cambio de partido de gobierno, que también va a ser, como suelen ser las cosas en Uruguay, de una coalición de centro-izquierda, una coalición de centro-derecha, pero sin grandes cambios. En Uruguay no estamos acostumbrando a grandes vaivenes. Creo que va a ser un cambio de partido y de coalición, pero muy moderada y esperamos y confiamos que sin grandes convulsiones por lo mismo que tú estabas destacando. Señor Agustín Iturralde, desde la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, gracias por este análisis para France 24. No muy lejos de allí, nos vamos hasta Argentina. Allí un tribunal penal condenó a 2 sacerdotes a 45 y a 42 años de prisión, también a un jardinero a 18 años por abusos sexuales a menores discapacitados que asistían a una escuela en la provincia de Mendoza. Natalio Cosoy, el corresponsal de France 24 en Argentina, nos da más detalles en el siguiente informe. En un fallo histórico fueron condenados por abusos sexuales 2 sacerdotes católicos y un empleado no religioso del Instituto Próbolo, un centro educativo para niños sordos que funcionaba en la provincia centro-occidental de Mendoza. Un tribunal oral de esa provincia condenó al cura argentino Horacio Corbacho a 45 años de prisión, al sacerdote italiano Nicola Corradi a 42 y a Armando Gómez Bravo a 18 años de cárcel. La pena contra Corbacho es considerada la más dura contra un sacerdote católico sentenciado por abusos sexuales en Argentina. Hace 3 años que se lleva adelante esta causa que generó estupor al conocerse en el país por ser las víctimas no solo menores, sino también personas sordas con dificultades para dar cuenta de los abusos a los que eran sometidos. Las víctimas buscarán ahora avanzar en causas civiles para conseguir reparaciones integrales de parte de la Iglesia y se espera además que el año próximo comiencen otros 2 juicios contra otros 8 imputados por los abusos del Próbolo de Mendoza, que en total afectaron 21 víctimas conocidas. Dejamos América Latina y nos vamos hasta el continente asiático. También los ojos de la comunidad internacional están puestos en China luego de la aplastante victoria de los candidatos pro democracia en las elecciones distritales en Hong Kong. Un triunfo amplio que revela el apoyo público al movimiento de protesta, el cual busca reducir la injerencia de Beijing sobre este territorio semiautónomo. Ahora los manifestantes esperan ver cómo responde el gobierno central en Beijing ante los resultados de estos comicios. Según los analistas, es un cachetazo en la cara para China. Los manifestantes ven la aplastante victoria de los candidatos pro democracia en Hong Kong como un referendo en contra del actual ejecutivo pro Beijing. Un triunfo de momento, aunque muchos esperan que las protestas continúen en un futuro cercano. Es un comienzo para todo, para ser honesto, para el futuro de los manifestantes. Si sale bien y si el gobierno responde bien, creo que las protestas se reducirán pacíficamente. De lo contrario, solo aumentarán. Dependerá de cómo reaccione el gobierno. Tras los contundentes resultados, la impopular líder de Hong Kong, Carrie Lam, prometió escuchar con humildad a los votantes, mientras que el Ministerio de Exteriores de China reafirmó su apoyo al cuestionado ejecutivo. El gobierno central de China apoya firmemente el liderazgo de la jefa ejecutiva Carrie Lam en la región especial administrativa que gobierna de acuerdo a la ley. Frenar la violencia y restaurar el orden es la tarea primordial de Hong Kong en este momento. La resolución de llevar a cabo un país, 2 sistemas es firme. Durante una conferencia del partido en octubre, Beijing había prometido reforzar su presencia en Hong Kong a través del control intensificado de su gobierno y policía. También se ha comprometido a empoderar a las agencias de seguridad para hacer cumplir la soberanía china en la ciudad e intensificar la educación patriótica, especialmente entre los jóvenes.
Y vamos a finalizar hablando de medio ambiente. Un informe presentado por la Organización Meteorológica Mundial indicó que los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre han alcanzado un nuevo récord en el año 2018. El informe indica que la concentración de dióxido de carbono, que es producto de la quema de combustibles fósiles, creció de 405.5 partes por millón en 2017 a 407.8 partes por millón en el año 2018. Esto excede el incremento promedio de 2,06 partes por millón que se ha venido presentando en la última década. Los niveles de metano y de óxido nitroso también alcanzaron cifras récords, cifras que preocupan a estos organismos internacionales. Y con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Recuerde que usted puede ver estos y otros títulos importantes destacados de la jornada en france24.com, también en las redes sociales y por supuesto en su teléfono móvil descargando nuestra app. Siga con nosotros. Feliz noche.